Discípulos, siguiendo los pasos del Maestro. Con Josué Sánchez. En el año 2009 se estrenó la película llamada El curioso caso de Benjamin Button. Fue protagonizada por Brad Pitt y dejó huella en la gran pantalla. De hecho, fue candidata en 2009 a nada más y nada menos que 13 premios de la Academia y ganó 3 Oscars. La película se trata de una fábula basada en una novela. El día en que acaba la Primera Guerra Mundial nace Benjamin Button. La madre muere en el parto y el padre, que es un rico empresario, lo abandona a las puertas de un asilo porque el bebé ha nacido con la cara y con el cuerpo de un anciano de 80 años. Así que está condenado a crecer al revés, a rejuvenecer mientras la gente de su edad envejece. En ese asilo conoce a la nieta de una de las internas, que se llama Daisy, de la que se enamorará perdidamente. La película nos cuenta la vida de Benjamin y en ella se relata toda su extraordinaria vida, cuyo aspecto primordial e inusual fue su envejecimiento hacia atrás. Benjamin es diagnosticado con varias enfermedades del envejecimiento al nacer, esto se conoce como progeria, y por lo tanto los médicos le dan pocas posibilidades de supervivencia. Sin embargo, Benjamin sobrevive y se vuelve más joven con el transcurso del tiempo hasta morir en el cuerpo de un bebé. Es una película muy interesante y te animo a que la veas, pero si bien es una fábula, la he escogido porque de alguna manera representa una realidad muy presente en los seguidores de Jesús, en sus discípulos. Benjamin Button creció al revés, de anciano pasó a ser como un niño, y yo en esto veo cierto paralelismo con respecto a lo que sucede en la actualidad muchas veces entre los discípulos de Jesús. Aunque este hecho sea algo anormal porque no debería de ser lo común, pues se da la circunstancia de que es algo muy habitual encontrar cristianos que llevan años y años formando parte de una iglesia local que un día decidieron seguir a Jesús como Señor, que fueron salvos por gracia y que como parte del cuerpo de Cristo pues han estado expuestos por muchísimo tiempo a cientos y miles de predicaciones, a enseñanza de diferentes ministerios locales así como internacionales. Como parte de la iglesia local también han sido ministrados, han sido aconsejados personalmente en multitud de ocasiones, pero a pesar de todo eso siguen siendo inmaduros en su fe. No son capaces por ellos mismos de mantener una vida sana espiritual, equilibrada, balanceada y tener un crecimiento estable a la imagen de Jesús. Todos estamos en crecimiento, por supuesto. Hay hermanos en la fe que sí que crecen y se desarrollan, que no se estancan, pero vemos como hay personas que sí que se estancan y no solamente se quedan ahí, sino que van hacia atrás. Lo curioso es que este caso no es algo que pase solamente en la actualidad, es algo que viene pasando desde la iglesia primitiva, desde hace unos 2000 años aproximadamente. Fíjate de hecho en lo que nos dice el escritor de Hebreos en su epístola. Hebreos 5, 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Creo que el texto habla por sí solo, es muy claro, y vemos que debiendo ser ya personas que ayuden a otros a crecer en su fe, es decir, a discipular a otros como tiene que hacer todo discípulo de Jesús, pues aún necesitan ellos ser discipulados, necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos, los fundamentos de una vida en Cristo. Necesitan lo que aquí el escritor nombra de forma muy acertada como leche, en referencia, como sabemos, al único alimento que reciben los bebés. ¿Por qué? Porque no son capaces de digerir ese alimento sólido. Y fíjate lo que dice en el versículo 14, dice que el alimento sólido es para los que son, ¿qué? Maduros, para los que son maduros, para los que a fuerza de práctica en su caminar diario están capacitados para distinguir entre lo bueno
y lo malo, es decir, para vivir vidas agradables a Dios. Dicho de otra manera, estos discípulos siguen siendo inmaduros a pesar de que ya llevan bastante tiempo en la fe. Pero este texto no es el único que nos encontramos en las Escrituras referente a este asunto. El apóstol Pablo, de forma muy clara, pero con mucho cariño, con mucho amor, le escribe esto a los hermanos de Corinto. En 1 Corintios 3, 1 al 5 dice: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Así que, como vemos, una vez más podemos ver que esta era una realidad de la iglesia primitiva y lo sigue siendo a día de hoy. Los tiempos cambian, el mundo y la historia avanzan, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Pablo en esta ocasión nos aporta quizá un dato más que el escritor de Hebreos. Nos revela detalles de lo que es un discípulo inmaduro. En Hebreos hemos visto que nos habla de la falta de discernimiento y la necesidad de volver a ser enseñados en los rudimentos, en los fundamentos de la fe. Pablo dice que estos hermanos se comportaban como el resto de personas de este mundo, es decir, como aquellos que no eran hijos de Dios. Eran discípulos que no habían desarrollado la capacidad de controlar su naturaleza carnal y pecaminosa, hasta el punto que de la abundancia de su corazón, el fruto que ellos estaban produciendo eran celos y peleas entre ellos. Cuando sabemos, porque lo dice la Escritura, que la marca distintiva de un discípulo de Cristo es el amor. Él lo dijo, el Señor Jesús, en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O me gusta como lo expresa la Nueva Traducción Viviente. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. A grandes rasgos hemos visto de qué se trata la inmadurez espiritual, pero creo que la mejor manera de entender qué es la inmadurez espiritual es viendo el lado contrario, es decir, qué es ser un discípulo maduro en Cristo. Obviamente hablar de este tema nos daría para mucho tiempo, no lo vamos a hacer profundizando, pero creo que se puede resumir a grandes rasgos en 3 características que encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 6, y vamos a leerlo. En Hechos 6, 1 al 4 dice: En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: No está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, aquí nos encontramos con una situación que se estaba dando en los comienzos de la primera iglesia. Yo me imagino que muchos lo habéis leído esto ya. Pues apenas habían pasado unos poquitos años desde la venida del Espíritu Santo en el aposento alto, en Pentecostés, y vemos que ya se estaba suscitando un problema dentro de la iglesia. Vemos que por aquel tiempo pues había muchas viudas que estaban quedando sin protección familiar, se quedaban por tanto sin recursos y necesitaban la ayuda de la iglesia para subsistir. Entonces nos encontramos aquí con una comunidad de discípulos, los primeros cristianos, que entre ellos se ayudaban, compartían todo lo que tenían y cuidaban de las viudas desprotegidas, entre otras cosas. Pero en medio de esta circunstancia surge un problema. Encontramos 2 grupos dentro de la iglesia, que por lo visto pues están teniendo choques, recelos entre ellos. Unos son los judíos que hablaban en griego. Estos son judíos de la diáspora, de la dispersión. Sabemos que hubo judíos por todo el Imperio Romano. Pues eran judíos que se habían criado fuera de Palestina, en otras ciudades del Imperio Romano.
Y claro, ¿esto qué hizo? Pues que adoptaran parte de la cultura helénica y con el griego como idioma natural para ellos. Por otro lado tenemos a los judíos de nacimiento establecidos en Palestina, que hablaban en arameo. Entonces de repente vemos que surge una queja de parte de los judíos griegos de que sus viudas no están siendo bien atendidas en el reparto de alimentos para su sustento. En cambio, sí se está atendiendo de mejor manera a las viudas de los judíos hebreos, es decir, había favoritismos. ¿En dónde? En el reparto. ¿Por qué? Porque había un recelo entre ellos. Y esto obviamente era un síntoma de inmadurez en esta primera iglesia. Tenemos que recordar algo, aunque no es el tema del programa de hoy, yo quiero recordarte que la iglesia primitiva no era perfecta. De hecho, nunca ha existido la iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque sus miembros no son perfectos y nunca lo han sido. Y fíjate porque nos narra Hechos en el versículo 4 que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues vosotros, hermanos, de entre todos vosotros a 7 varones de buen testimonio, uno, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta responsabilidad o este trabajo. Y dice en la Reina Valera: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Curiosamente, la iglesia aquí es la encargada de escoger a estos que iban a servir en esa tarea de diaconía. Diaconía es una palabra en griego que significa ministrar, servir. A estos 7 siervos deben escoger ellos a estos 7 hombres, pero bajo unos requisitos. Tenían que ser hombres con un buen testimonio, es decir, un carácter íntegro. Debían de estar llenos del Espíritu Santo. Y tercero, por último, debían ser personas llenas de sabiduría. Así que en estas 3 características encontramos o definimos a un discípulo maduro, un discípulo que es confiable, un discípulo en el cual te puedes quedar tranquilo de que la responsabilidad la va a cumplir bien, porque su vida se asemeja a la de Cristo. Esos 7 discípulos quedaron a cargo del reparto de alimentos y ellos entendieron que así se acabaría el problema, el asunto de recelos y de favoritismo entre los 2 grupos de judíos. No sé si al leer esta historia te has parado alguna vez a pensar por qué esas características para personas que únicamente iban a servir los alimentos. Mira, lo cierto es que estas 3 características son 3 características que debería de tener cada discípulo, independientemente de si desarrolla una labor o no dentro de la iglesia, o independientemente del tipo de labor que desarrolle dentro del cuerpo de Cristo. Yo creo que cada discípulo debería tener un buen testimonio, una vida que concuerde entre la fe que profesa, los hechos de su vida. Si esto no se está dando, pues por supuesto que hay un problema interno, hay una discordancia en el fruto. Como dijo el Señor Jesús en Lucas 6, 43 al 45. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En resumidas cuentas, si no hay un buen testimonio, no hay detrás un buen corazón transformado por la gracia de Dios. Un discípulo de Cristo debe ser conocido por su fruto. Nuestra profesión de fe, el decirnos cristianos, carece de valor si nuestro testimonio no es un testimonio íntegro, un testimonio que acompaña a nuestras palabras. La segunda característica de un discípulo maduro es que sea un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esa demanda nos hace ver claramente de que no todos los discípulos estaban viviendo vidas llenas del Espíritu Santo, lo cual creo que es la tragedia más grande que le puede ocurrir a la iglesia. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos y no viene a nosotros por partes, es decir, no es que venga el brazo y luego el pie, no, viene como una persona completa. Cuando una persona viene de visita a nuestra casa no viene en partes o en pedazos, o está o no está. Con el Espíritu pasa exactamente igual.
No es que al convertirnos se nos dé un poco del Espíritu y luego, si cumplimos ciertas condiciones, se nos da más y más hasta que finalmente reside por completo en nosotros. No. Mira, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo es otorgado en la salvación. Fíjate lo que dice el mismo Señor Jesús en Juan 14, versículos 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que como vemos, el Espíritu mora en todo discípulo, pero no todos los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿esto qué es? Parece contradictorio. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Mira, muchas veces la Escritura usa la expresión ser llenos de para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. ¿Vale? Esa es la idea. La palabra griega traducida aquí es sed llenos, es plero, y está en forma presente imperativa y se refiere a estar completamente saturados hasta lo máximo de algo. Esta palabra, digamos que da la idea de ser completamente controlados y guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, debemos estar totalmente rendidos y entregados a Dios de tal manera que el Señor pueda tomar control de nuestras vidas para la gloria de su nombre. O dicho de una manera más sencilla, el discípulo que es lleno del Espíritu será un hijo de Dios que camina en victoria, en santidad, en la perfecta voluntad de Dios, manifestando el fruto del Espíritu en su vida y servirá de edificación a la obra de la Iglesia y a la gloria de Dios en el mundo. Amén. Será alguien que camina en pos de las pisadas de Jesús, que es nuestro Maestro y nuestro Señor. Hay gente que ora, por inconsciencia para ser llena del Espíritu Santo, como si eso se tratara de un estado de éxtasis o un extra de poder que de repente viene sobre nuestras vidas. Esto no es así, no se trata de eso, mi querido hermano. Se trata sencillamente de vivir rendido a Dios, dejando que Él sea el Señor sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y por último, la tercera característica es ser un hombre lleno de sabiduría. La Iglesia y el mundo necesita gente sabia, gente que con sus acciones pueda glorificar a Cristo en medio de una sociedad carente de valores y de discernimiento espiritual. La Iglesia debe vivir con sabiduría para que así pueda influir y ser de bendición a este mundo caído. La sabiduría en términos bíblicos tiene que ver con la capacidad para mirar con claridad cada situación en la vida y así poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Es decir, discernir la voluntad de Dios, justo como vimos lo que no eran capaces de hacer los discípulos inmaduros, a los que hacía referencia el escritor de Hebreos, como hemos leído al principio de este programa. Esta capacidad es mencionada en el libro de Proverbios constantemente en las palabras de inteligencia y conocimiento, aparte de como sabiduría, pero no termina ahí. En un segundo lugar, la sabiduría en términos bíblicos procede a la acción, es decir, aborrece y abandona lo que es malo y falso para seguir lo que es bueno y verdadero. Es decir, no es un conocimiento de las Escrituras y de Dios pasivo, sino un conocimiento que te lleva a la acción, a cumplir con aquello que conoces. Si no, no es sabiduría. Y todo eso brota ¿de qué? De un gozoso temor reverencial al Señor. En Proverbios 1:7 dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aclaro lo que es el temor de Jehová por quien pueda tener una duda. El temor de Jehová es tener la máxima reverencia a quien Él es. Es vivir una vida de obediencia a su voluntad, porque es Dios y se merece toda la gloria, la honra y el honor. Sabiduría es conocer su voluntad y vivir en consecuencia. Sabiduría es conocer su palabra y llevarla a la práctica. Por eso nos dice el Señor mismo en su palabra: escudriñad las Escrituras. Escudriñad es examinar u observar una cosa con gran cuidado, tratando de averiguar las interioridades, los detalles menos manifiestos,
es examinar, es inquirir, es averiguar cuidadosamente una cosa y sus circunstancias. En este caso es rendirle toda nuestra atención, nuestra máxima prioridad, a conocer la voluntad de Dios y a conocerle a Él. ¿Y por qué es importante que un discípulo tenga sabiduría? Porque para ser como el Maestro hay que conocer a Dios y conocer su voluntad. No importa si tienes una responsabilidad o no en la iglesia, todos estamos llamados a escudriñar y a ser llenos de la sabiduría de Dios. Y a veces me pregunto, honestamente, me sorprende que se dé la circunstancia de que muchos cristianos se avergüencen de su cuerpo y prioricen el tener un cuerpo top, digámoslo así, pero no se avergüencen de su mente, porque tienen poco conocimiento y sabiduría acerca de Dios. En otro programa quiero profundizar más en este asunto, porque da para mucho más. Pero solo quiero dejarte con un breve pensamiento más acerca de todo esto. Y es el hecho de que yo personalmente me he dado cuenta de que cuando no mostramos interés en conocer más de Dios y de su voluntad, es porque en el fondo, aunque no lo digamos, o no nos interesa tanto Dios como profesamos, o nos creemos más inteligentes que Él. Así que estas tres características marcan la diferencia entre ser un discípulo maduro o un discípulo inmaduro. Pero no te confundas, porque ser maduro no es ser perfecto, no, en absoluto perfecto solamente es Dios. Ser maduro es simplemente no ser inmaduro. Así de sencillo. Es alguien con un deseo y una actitud dispuesta a seguir creciendo a los pies del Maestro. Y si así es, si está ese deseo, esa intención, esa actitud, el Señor ve tu corazón dispuesto y nos ayuda a madurar para la gloria de su nombre. Así que mi pregunta es, ¿querrás ser otro curioso caso de Benjamin Button? ¿O en cambio, querrás ser alguien con quien pueda contar el Maestro? Recuerda esto, y con esto ya termino. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ahí radica la clave de un cristiano maduro.